respecto, pediré remover mi propia insignificante personalidad para describir los eventos que ocurrieron antes de arribar a la escena por medio de la luz del conocimiento que nos llegó mucho después. Solo en esta forma puedo hacer que el lector aprecie la gente concernida y el extraño escenario en el cual su suerte estaba echada. El pueblo de Birdstone es un pequeño y muy antiguo grupo de casitas mitad enmaderadas en la frontera norte del condado de Sussex. Por siglos ha permanecido sin cambios, pero en los últimos años su pintoresca apariencia y situación ha atraído a un número de bienhechores residentes, cuyas casas de campo se atisban desde los bosques y su alrededor. En la localidad se cree que estos bosques son el extremo fleco del gran bosque de la campiña que se estrecha hasta la llegada de los yacimientos de yeso al norte. Un número pequeño de tiendas ha surgido para satisfacer las necesidades de la creciente población, pues hay algunos prospectos que dicen que el pueblo de Birdstone puede pasar de ser una villa anticuada a un moderno lugar. Es el centro de una considerable área de campo, pues Tonbridge Wells, el sitio de importancia más cercano, está a 10 o 12 millas al este de la frontera de Kent. A una media milla del pueblo, construido en un viejo parque famoso por sus enormes árboles de haya, está la antigua Manor House de Birdstone. Una parte de este venerable edificio data del tiempo de la Primera Cruzada, cuando Hugo de Capus erigió una fortaleza en el centro de la hacienda, que le fue dada por el Rey Rojo. Esta fue destruida por el fuego en 1543, y algunas de sus piedras en las esquinas, ennegrecidas por el humo, fueron usadas cuando, en tiempos jacobinos, una gran casa de campo emergió en las ruinas del castillo feudal. Manor House, con sus múltiples aleros y sus pequeños cristales romboides en las ventanas, eran casi la misma que el constructor dejó a comienzos del siglo XVII. De los dos fosos que una vez guardaron a su predecesor bélico, el exterior se había dejado secar y servía la humilde función de una huerta. El interior aún estaba allí y permanecía a 40 pies de anchura, contorneando toda la casa. Una pequeña corriente lo alimentaba y continuaba más allá de él, para que la extensión de agua, aunque turbia, nunca fuese como de acequia o insalubre. Las ventanas del piso inferior estaban a un pie de la superficie del agua. La única vía de acceso a la casa era un puente levadizo, cuya cadena y árgana se había oxidado y roto hacía mucho tiempo. Los últimos inquilinos de Manor House habían, no obstante, con energía característica, arreglado ello, y el puente levadizo no solo era capaz de elevarse, sino que se levantaba cada tarde y se bajaba cada mañana. Por esta renovación de las costumbres de los viejos días feudales, Manor House era convertida en una isla durante la noche, un hecho que tiene una muy directa relación con el misterio que estaba próximo a capturar la atención de toda Inglaterra. La casa había estado sin dueños por algunos años, y amenazaba con desmoronarse en un pintoresco decaimiento cuando los Douglas tomaron posesión de ella. Esta familia consistía únicamente de dos individuos, John Douglas y su esposa. Douglas era un hombre sorprendente, tanto en carácter como en persona. En edad pudo haber tenido alrededor de 50 años, con fuertes mandíbulas y robusta cara, un bigote parduzco, ojos grises particularmente perspicaces y una nervuda, vigorosa figura que no había perdido nada de la fuerza y actividad de la juventud. Era animado y genial con todos, pero algo descuidado en sus maneras, dando la impresión de que había visto la vida en estrato social o algún horizonte más lejano que la sociedad del condado de Sussex. Aún así, aunque visto por algo de curiosidad y reserva por sus más cultos vecinos, pronto adquirió una gran popularidad entre los pueblerinos, suscribiéndose generosamente a todos los eventos locales y asistiendo a sus conciertos de fumadores y otras funciones, donde, teniendo una destacable y rica voz de tenor, estaba siempre listo para complacer con una excelente canción. Parecía tener mucho dinero, que se decía que había ganado en los campos auríferos de California, y era claro por sus propias palabras y las de su esposa que habían pasado parte de su vida en América. La buena impresión producida por su generosidad y sus modales democráticos se incrementó por la reputación que se ganó por su completa indiferencia al peligro. Aunque era un malísimo jinete, acudía a todos los concursos y se daba las más impresionantes caídas en su determinación de siempre ser el mejor. Cuando la vicaría se incendió, se distinguió por la temeridad con la que volvió a entrar a la construcción para salvar propiedades, luego de que la brigada de bomberos local lo había abandonado como imposible. Así fue como este John Douglas de Manor House se ganó en 5 años una gran reputación en Birdstone. Su esposa también era popular con todos los que entablaban alguna amistad con ella, aunque, debido a la conducta inglesa, las visitas a un extraño que se ha instalado en el condado sin introducción eran pocas y distantes.
Esto no le importaba mucho a ella, porque por disposición propia se apartaba, por todas las apariencias, para dedicarse a su esposo y a las labores domésticas. Se sabía que ella era una señorita inglesa que conoció a Mr. Douglas en Londres, siendo él en ese tiempo un viudo. Era una bella, alta, modesta y delgada mujer, unos 20 años más joven que su marido, una disparidad que no parecía disturbar la felicidad de su vida familiar. Era digno de decir con todos, por aquellos que lo conocían mejor, que la confidencia entre los dos no era completa, pues era muy reservada acerca de la vida pasada de su cónyuge, o si no, lo que era más probable, había sido imperfectamente informada sobre ella. También se había notado y comentado por una poca gente observadora que habían signos a veces de nerviosismo por parte de Miss Douglas, y que manifestaría agudos malestares si su ausente marido estaba particularmente tarde en su retorno. En las tranquilas tierras campestres, donde todo chisme es bienvenido, esta debilidad de la señora de Manor House no pasaba desapercibida, y se hizo más grande en la memoria de la gente cuando los eventos surgieron, lo que le daría un significado muy especial. Había otro individuo cuya residencia bajo ese techo era, es verdad, esporádica, pero su presencia al mismo tiempo que los extraños sucesos que ahora serán narrados, llevó su nombre prominente ante el público. Este era Cecil James Barker. La figura alta, desvencijada de Cecil Barker era una familiar en la calle principal de Birston, pues él era un frecuente y bienvenido visitante de Manor House. Era el único amigo conocido de la vida pasada de Mr. Douglas, que lo visitaba en sus nuevos dominios ingleses. Barker era indudablemente un inglés, pero por sus comentarios era claro que había conocido a Douglas en América y que había establecido íntimas relaciones con él. Parecía ser un hombre considerable de fortuna y se decía ser soltero. En edad era un poco menor que Douglas, 45 como máximo, alto, derecho, de pecho ancho, con un rostro rasurado de boxeador, espesas, fuertes y negras cejas, y un par de dominantes ojos oscuros que podrían, incluso sin la ayuda de sus manos, limpiarle el camino a través de la multitud hostil. No montaba ni era tirador, pero pasaba los días vagabundeando por la vieja aldea con la pipa en su boca, o manejando carrozas con su anfitrión, o en su ausencia con su anfitriona a través de los bellos campos. «Un caballero sereno y liberal», dijo Ames, el despensero. «Pero por todos los cielos, yo no habría querido ser el hombre que se cruce por su camino». Era cordial e íntimo con Douglas, y no era menos amistoso con su esposa. Una amistad que más de una vez le causó una irritación a su esposo, tanto que incluso los sirvientes podían percibir su enojo. Esa era la tercera persona que ya era una de la familia cuando la catástrofe ocurrió. En cuanto a los otros residentes de la vieja casa, basta de todo el amplio cuerpo de sirvientes con mencionar al remilgado, respetable y capaz Ames, y Miss Allen, una rolliza y jovial persona que releva a la señora en algunos de los quehaceres de la casa. Los otros 6 empleados en la mansión no se relacionan con los eventos de la noche del 6 de enero. Eran las 11:45 cuando la primera alarma llegó a la pequeña estación de la policía local, a cargo del sargento Wilson de la cuadrilla de alguaciles de Sussex. Cecil Barker, muy excitado, había corrido hacia la puerta y hecho sonar fuertemente la campana. Una terrible tragedia había ocurrido en Manor House, y John Douglas había sido asesinado. Ese era el expectante contenido de su mensaje. Se apuró a regresar a la casa, seguido en minutos por el sargento de policía, que llegó a la escena del crimen un poco después de las 12 en punto, luego de tomar prontas disposiciones en avisar a las autoridades del condado que algo serio estaba en pie. Al llegar a Manor House, el sargento encontró el puente levadizo abajo, las ventanas encendidas y toda la casa en estado de confusión salvaje y alarma. Los pálidos sirvientes estaban amontonados todos en el vestíbulo, con el asustado mayordomo retorciéndose las manos en la entrada. Solamente Cecil Barker parecía ser dueño de sí mismo y sus emociones. Abrió la puerta que estaba más cerca del pórtico e hizo una señal al sargento para que lo siguiera. En ese momento llegó el Dr. Wood, un fuerte y hábil profesional del pueblo. Los 3 hombres entraron al aposento fatal, junto a la par que el horrorizado despensero siguió sus pasos, cerrando la puerta tras él para ocultar la terrible escena a los sirvientes. El difunto yacía de espaldas, acostado con las piernas abiertas en el centro del cuarto. Estaba vestido solo con su batín rosado, que cubría sus pijamas. Había pantuflas en sus pies desnudos. El doctor se arrodilló a su lado y sostuvo la lámpara de mano que permanecía en la mesa.
Una ojeada a la víctima era suficiente para mostrarle al médico que su presencia podía ser prescindida. El hombre había sido terriblemente herido. Tendido a través de su pecho había una curiosa arma, una escopeta con el cañón aserrado a un pie frente de los gatillos. Era obvio que había sido disparado a corta distancia y que había recibido toda la carga en la cara, volando su cabeza en pedazos. Los gatillos habían sido accionados a la vez para hacer la simultánea descarga más destructiva. El policía de campo estaba enervado y preocupado por la tremenda responsabilidad que sorpresivamente caía sobre él. «No tocaremos nada hasta que lleguen mis superiores», dijo en una quieta voz, mirando fijamente con horror a la cabeza espantosa. «Nada ha sido tocado hasta ahora», respondió Cecil Barker. «Yo respondo por eso. Lo ve todo exactamente como lo encontré». ¿A qué hora fue eso? El sargento había sacado su libreta de apuntes. Eran justo las 11:30. No me había comenzado a desvestir y estaba sentado junto al fuego en mi habitación cuando oí el escopetazo. No fue fuerte, parecía ser amortiguado. Corrí rápidamente, no pienso que fueran 30 segundos antes de que estuviera en el cuarto. ¿La puerta estaba abierta? Sí, estaba abierta. El pobre Douglas yacía como lo encuentro ahora. La vela de su dormitorio ardía sobre la mesa. Fui yo quien encendió la lámpara minutos después. ¿No vio a nadie? No, oí a Miss Douglas bajando las escaleras tras de mí y me apresuré a prevenir que viera esta horrible escena. Miss Allen, el ama de llaves, vino y se la llevó. Ames arribó y entramos al aposento nuevamente. Pero de hecho, yo he oído que el puente levadizo está levantado toda la noche. Sí, estaba levantado hasta que yo lo bajé. Entonces, ¿cómo pudo el asesino escapar? Está fuera de toda lógica. Mr. Douglas debió dispararse a sí mismo. Esa fue nuestra primera idea, pero vea. Barker arrimó la cortina y mostró que la larga ventana de cristal en forma de rombo estaba abierta en toda su extensión. Y mire esto. Llevó la lámpara para iluminar una mancha de sangre como la marca de una suela de bota en el umbral de la madera. Oh, alguien se quedó aquí al salir. Alguien se quedó aquí al salir. ¿Quiere decir que alguien vadió el foso? Exacto. Entonces, si usted estuvo en el recinto en medio minuto, debió haber estado en el agua en ese momento. No tengo duda acerca de ello. Quisiera, por todos los cielos, haber corrido a la ventana, pero la cortina lo tapaba, como usted ve, por lo que nunca se me ocurrió. En aquel momento oí los pasos de Miss Douglas y no le dejé entrar en el lugar. Hubiera sido demasiado terrible. Suficiente terrible, dijo el doctor mirando a la cabeza hecha añicos y las atroces marcas que lo rodeaban. Nunca había visto tales heridas desde el choque ferroviario de Burston. Pero yo digo, remarcó el sargento policía, cuyo lento y bucólico sentido común todavía ponderaba la ventana abierta. Está muy bien lo que dice que un hombre escapó vadeando el foso, pero lo que pregunto es, ¿cómo llegó a la casa si el puente estaba elevado? Ah, esa es la pregunta, replicó Barker. ¿A qué hora era levantado? Fue cerca de las 6, manifestó Ames, el mayordomo. He oído, opinó el sargento, que usualmente estaba elevado al ocaso. Eso sería más cerca de las 4:30 que de las 6 en esta época del año. Miss Douglas tuvo visita para tomar el té, expresó Ames. No lo pude levantar hasta que se fuesen, luego lo alcé yo mismo. Entonces todo viene a esto, alegó el sargento. Si alguien viene de fuera, si lo hizo, debieron hacerlo a través del puente antes de las 6 y estar escondido desde entonces. Eso es, Douglas iba por toda la casa cada noche. Lo último que hacía antes de meterse, para ver que las luces estuvieran en orden, esto lo trajo hasta aquí. El hombre estaba esperando y él le disparó. Posteriormente se alejó por la ventana y dejó su arma tras él. Así es como lo leo, porque nada más encajaría en los hechos. El sargento recogió una tarjeta que estaba junto al cadáver en el piso. Las iniciales VV y bajo ellas el número 341 estaba rudamente garabateada con tinta en ella. ¿Qué es esto?, preguntó sosteniéndola. Barker la miró con curiosidad. No lo había notado, indicó. El asesino debió haberla dejado tras él. VV 341. No puedo sacar nada concreto de ello. El sargento continuó agitándola entre sus grandes dedos. ¿Qué es VV? Las iniciales de alguien, probablemente. ¿Qué es lo que tiene allí, Dr. Wood? Era un martillo de un gran tamaño el que yacía en la alfombra frente a la chimenea, un sólido y bien acabado martillo. Cecil Barker apuntó a una caja de clavos con cabeza de latón sobre la repisa.
Mr. Douglas estuvo cambiando las pinturas ayer, declaró. Lo vi yo mismo parándose encima de la silla y fijando el gran cuadro ahí arriba. Eso explica el martillo. Haríamos bien en volverlo a poner en la alfombra donde lo hallamos, comentó el sargento rascando su confundida cabeza en perplejidad. Necesitará de los mejores cerebros de la fuerza para llegar al fondo de todo esto. Será un trabajo de Londres antes de haber finalizado. Alzó la lámpara de mano y avanzó lentamente en la estancia. ¡Hola! Gritó excitado, descorriendo la cortina de la ventana a un lado. ¿A qué hora fue cerrada esta cortina? Cuando las lámparas fueron prendidas, dijo el despensero. Sería alrededor de las 4. Alguien se estuvo escondiendo aquí muy seguro. Bajó la luz y las marcas de bota embarrada fueron visibles en la esquina. Esto confirma su teoría, Mr. Barker. Parece que el hombre se metió en la casa después de las 4, cuando las cortinas fueron cerradas, y antes de las 6, cuando el puente se levantó. Se deslizó dentro del cuarto, porque fue el primero que vio. No había otro lugar en el que se pudiera esconder, por lo que se ocultó detrás de esta cortina. Eso se ve muy claramente. Es probable que su idea original fuera la de desvalijar la casa, pero Mr. Douglas inoportunamente vino sobre él, por lo que lo mató y escapó. Así es como parece, respondió Barker. Pero digo, ¿qué no estamos perdiendo tiempo precioso? ¿No podemos salir y recorrer la comarca antes de que el tipo se aleje más aún? El sargento lo consideró por un momento. No hay trenes hasta antes de las 6 de la mañana, así que no puede irse por tren. Si va por la carretera con sus piernas todas goteando, hay probabilidades de que alguien lo vea. De cualquier forma, no puedo irme de aquí hasta que sea relevado, pero creo que ninguno de ustedes debe irse hasta que veamos más notoriamente cómo estamos. El doctor tomó la lámpara y escudriñó de cerca el cuerpo. ¿Qué es esta marca?, preguntó. ¿Podría esto tener alguna relación con el crimen? El brazo derecho del muerto estaba sacado de su batín y expuesto hasta el codo. A mitad del antebrazo había un curioso diseño marrón, un triángulo dentro de un círculo, resaltando en un vívido relieve sobre la piel color de lardo. No está tatuado, informó el doctor, observando a través de sus anteojos. Nunca vi algo así. Este hombre ha sido marcado en algún tiempo de la misma manera que marcan ganado. ¿Cuál es el significado de esto? Confieso que no sé el significado de ello, refirió Cecil Barker. Pero he visto esa señal en Douglas muchas veces en los últimos 10 años. También yo, dijo el mayordomo. Muchas veces cuando el amo se remangaba los puños he notado esa marca. Continuamente me preguntaba qué sería. Entonces no tiene nada que ver con el crimen, de todas formas, dijo el sargento. Pero es algo singular sobre todo. Todo en este caso es singular. Bueno, ¿qué hay ahora? El despensero había dado una exclamación de asombro y apuntaba la mano distendida del cadáver. Se han llevado su anillo de bodas, jadeó. ¿Qué? Sí, en efecto, el amo siempre usaba su sencillo anillo de bodas de oro en el dedo meñique de su mano izquierda. Ese anillo con la pepita de oro sin tallar estaba sobre él, y el aro de la retorcida serpiente en el dedo de en medio. Ahí está la pepita y la serpiente, pero el anillo de bodas no está. Tiene razón, agregó Barker. ¿Me dice usted, comentó el sargento, que el anillo de matrimonio estaba debajo del otro? Siempre. Por lo tanto, el asesino, o quien quiera que sea, primero tomó el aro que usted llama el de pepita, luego el de compromiso, y por último regresó el de pepita a su lugar. Así es. El meritorio policía de campo movió su cabeza. Me parece que mientras más pronto en que los de Londres estén en este caso, mejor, alegó. White Mason es un hombre inteligente. Ningún trabajo local ha sido mucho para White Mason. No será mucho tiempo antes de que él esté aquí para ayudarnos, pero espero que tengamos que mirar hacia Londres antes de continuar. Me avergüenzo de decir que es un asunto muy voluminoso para mis gustos.